Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Les habla la tía Javiera del programa de integración escolar y el día de hoy les vengo a presentar las actividades que debemos realizar hoy, miércoles 9 de septiembre, en la asignatura de lenguaje. Antes de empezar a trabajar, es importante realizar unas recomendaciones para poder combatir el coronavirus entre todos. Una de las primeras recomendaciones, y que es muy importante, niños, es lavarse frecuentemente las manos con agua y con jabón. Es importante también recomendar que ustedes cuando vayan a toser o vayan a estornudar, lo hagan cubriendo su boca con el codo. Ya no lo vamos a hacer en las manitos, sino que lo vamos a hacer acá en el codo. Y por último, es importante recomendar que ustedes cuando vayan a salir es importante utilizar mascarilla. Así evitamos que cualquier bichito entre en nuestro cuerpo. Ahora que hicimos algunas recomendaciones, vamos a hacer la revisión de actividades del día lunes 7 de septiembre. Y el día lunes lo que nosotros estuvimos trabajando fue algo que se llamaba la carta. ¿Cierto? Yo les presenté lo que era una carta, trabajamos la definición, algunos detalles importantes y también estuvimos leyendo una carta. Esta carta que ustedes tuvieron que leer el día lunes era una carta que se la mandaba Ignacia a su prima María Teresa. En esta carta, a grandes rasgos, Ignacia le contaba que estaba muy feliz porque ella viniera a la ciudad de Antofagasta. Le contaba que la iba a llevar a visitar ciertos lugares importantes de Antofagasta, como por ejemplo La Portada, las ruinas de Huanchaca, Juan López, el balneario. Y que además le recomendaba que trajera harto protector solar o bloqueador, ya que el sol de Antofagasta es muy fuerte. Ustedes la leyeron y luego tuvieron que completar esta carta colocando la estructura de la carta que correspondía. Yo acá les señalé 5 partes que ustedes tenían que completar. Acá arriba, donde decía Antofagasta 23 de marzo del 2020, correspondía a la fecha. Luego, donde decía querida María Teresa, era el saludo, ¿cierto? Acá se nos está indicando que la carta va hacia María Teresa. Luego, correspondía todo esto grande al cuerpo de la carta. Luego, donde decía un abrazo, esta era la despedida, ya que acá se indica que Ignacia ya se está despidiendo de María Teresa y ya está finalizando la carta. Y por último, el nombre de Ignacia correspondía a la firma, ¿ya? Y con eso concluía la carta. Entonces, si nos damos cuenta, la que envía la carta es Ignacia y quien recibe la carta es María Teresa. Luego ustedes tuvieron que completar estas 4 preguntas. Y la primera pregunta decía, ¿quién envía la carta? Y la carta efectivamente la enviaba Ignacia. Quien recibe la carta era María Teresa. ¿Qué tipo de relación familiar tienen Ignacia y María Teresa? Ellas eran primas. Y luego acá había una pregunta que era un poco confusa. Y decía, ¿por qué le escribe la carta María Teresa a Ignacia? Y esto era falso, porque la carta la escribe Ignacia a María Teresa y lo que estaba haciendo en la carta era contarle que estaba muy emocionada porque María Teresa iba a venir a Antofagasta a visitarla. Y con eso, niños, finalizamos las actividades del día lunes. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Nuevamente vamos a trabajar en la carta, pero hoy vamos a escribir una carta usando la estructura correcta y logrando transmitir el mensaje con claridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y que es importante recordar la estructura nuevamente de una carta. Yo sé que ustedes ya estuvieron trabajando el día lunes, pero es importante volver a recordarlo. Entonces, la estructura de una carta está compuesta por fecha, saludo, cuerpo, despedida y firma, ¿cierto? Lo primero que va es la fecha, cuando se escribe la carta y también se puede incluir la ciudad,
En el saludo se indica a quién va dirigida la carta. Luego viene el cuerpo. Aquí se dice lo que se quiere contar en la carta. Luego viene la despedida, que es una frase para terminar la carta y despedirse. Y luego viene la firma, que acá se indica a quién escribe la carta. Entonces, en nuestra actividad lo que vamos a hacer es crear una carta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos primero a pensar en cualquier persona de nuestra familia, ya sea el papá, la mamá, el hermano, la abuelita que está lejos o tía, cualquier persona de su familia, y les van a contar cómo han vivido la cuarentena por el coronavirus desde su hogar. Por ejemplo, yo puedo empezar mi carta diciendo: querido abuelito, te envío esta carta para contarte que estamos en cuarentena. Por lo tanto, he tenido que estar encerrada en mi hogar por mucho tiempo, etcétera, etcétera y etcétera. Ya, eso es un ejemplo. Ustedes los pueden colocar a la mamá, al papá, al hermano, a quien quieren ustedes. Lo importante es el contenido, ya, que ustedes le cuenten a alguien cómo han vivido la cuarentena por el coronavirus desde su hogar, ya. Y antes de hacer la carta, vamos a recomendar y a recordar ciertas cosas que debemos saber antes de escribir una. Es importante recordar que hay que seguir la estructura de una carta que yo les dejé en su guía. La estructura de una carta es fecha, saludo, cuerpo, despedida y firma. Ya recuerden que debemos respetar esa estructura. También debemos escribir correctamente las palabras respetando mayúsculas y minúsculas. Es decir, que si yo voy a escribir el nombre de una persona o de una ciudad, lo debo escribir con mayúscula. Y si voy a escribir el resto de las palabras, lo voy a hacer con minúscula. Y por último, debemos escribir de manera clara la carta utilizando una letra que sea fácil de entender. Recuerden que esta carta, en un caso hipotético, se debería enviar a otra persona y la otra persona debe entender lo que está diciendo. Entonces, si nosotros la hacemos a la rápida, la otra persona no va a entender lo que le queremos decir porque nuestra letra quizás fue un poquito confusa. Por eso es importante utilizar una letra clara para que la persona que lo va a leer lo pueda entender, ¿ya? Y con esto, niños, finalizamos las actividades del día de hoy. Ya recuerden enviarme las fotitos de sus cartas para ver cómo lo hicieron. Antes de terminar, vamos a recordar lo que estuvimos trabajando hoy. Y hoy hicimos una revisión de actividades de la clase anterior. Vimos la carta, pero específicamente su estructura, porque después teníamos que crear una carta nosotros mismos. Y ahora sí que sí, niños, finalizamos las actividades del día de hoy. Recuerden que cualquier duda, consulta, nos pueden preguntar al WhatsApp y en la misma plataforma nos pueden mandar fotitos para evidenciar el progreso de los niños en el hogar. Con esto yo me despido y nos vemos la próxima semana. Adiós.